Estos son los materiales o soportes que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Una lata generosa, aproximadamente de 1,5 litros, un viejo calendario de papel y 2 aros metálicos. ¿Queréis saber cómo los vamos a reutilizar? Estoy segura que os va a sorprender el resultado final. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. Acompañadme. ¡Comenzamos! Voy a comenzar explicándoos cómo conseguir los 2 aros metálicos que vamos a utilizar en este tutorial. Uno de ellos lo conseguimos de la misma lata. Con un abridor especial de los que eliminan este borde superior sin dejar ningún tipo de rebaba, cortaremos el que lleva esta lata y necesitaremos una segunda de las mismas dimensiones, realizando el mismo proceso. Estoy segura que os va a sorprender cómo los utilizaremos en el vídeo de hoy. Como los aros proceden de 2 latas con las mismas dimensiones, puedo intercambiarlos perfectamente. De lo que se trata es de que encajen en el aro interior. El segundo material para el videotutorial de hoy que vamos a reciclar será un viejo calendario. La curiosidad que tiene es que está compuesto por finas tiras de papel cosidas entre sí. Reconozco que es un material que cayó en mis manos de manera casual y que desconozco la facilidad o no de poder encontrarlo. Si no lo conseguís, podemos sustituirlo por cartulina o cartoncillo de caja de galletas. La flexibilidad y disposición de las tiras de papel me va a permitir forrar la lata, que es de lo que se trata. Retiro primero uno de los bastones de madera. Envuelvo la lata y corto la medida del contorno que vamos a necesitar. Si por una casualidad encontráis este producto y vais a realizar una manualidad similar, os aconsejo, visto que el calendario se desarma por completo y me cuesta después manipularlo un poco, que este paso lo realicéis después del que vamos a ver a continuación. Como os acabo de contar, la pieza se va desmoronando según la corto. Para fijar la estructura le coloco unas cintas carroceras alrededor. Y antes de cortar a la altura de forrado de la lata, voy a reforzar la estructura utilizando esta tela llamada TNT, tejido no tejido, que ya habíamos utilizado cuando realizamos una lata forrada con palitos depresores o de madera. Este paso lo tenía previsto desde el principio, por eso os decía de realizarlo quizás antes incluso de cortar ninguna de las piezas y evitar así que se deshilache. Extiendo sobre una de las caras una capa generosa de cola blanca que he diluido un poquito con agua para que se extienda mejor. Coloco la capa de este tejido. Si no disponéis de él, podéis utilizar también una cartulina, por ejemplo, o una tela finita de algodón. Presionamos y dejamos secar por completo. Ahora la manipulación de esta pieza es mucho más sencilla, puedo recortar todos los excedentes y ajustar la pieza al alto que necesito para cubrir la lata. Paso a cubrir la parte exterior de esta pieza con una mano o capa de imprimación o gesso. También podéis utilizar una pintura acrílica en color blanco. Lo único que pretendo es darle un tono uniforme. Y la parte interior no necesitamos cubrirla por completo, aunque se podría hacer. Simplemente para no gastar más producto del necesario, cubriré únicamente el perímetro. Una vez ha secado la capa de imprimación, voy a realizar decoupage con este precioso y romántico papel de arroz. Extenderé una fina capa de medium especial para decoupage o cola blanca rebajada con agua sobre uno de los laterales. Ajustaré bien este papel de arroz a la parte superior y a ese lateral y fijaremos bien antes de continuar con el proceso. Para ello me ayudo, como siempre, de un plástico o papel film protector. Lo colocamos por encima y vamos haciendo presión para que el papel se adhiera bien a la superficie. Levantamos el resto del papel y continuamos repitiendo estos pasos, extendiendo el medium especial para decoupage y fijando el papel de arroz por partes.
Presionamos bien el papel de arroz para que se fije y se vayan marcando esos listoncillos que tiene esta superficie tan especiales. Levantamos el plástico y recortamos el sobrante de papel de arroz de la parte inferior. Para cubrir el lateral ese que nos queda pendiente, por si acaso lo necesitamos, para cubrir bien nuestra lata. Como siempre, antes de continuar, una nueva capa del mismo medium especial por encima, generosa, que cubra bien toda la superficie y que proteja nuestro diseño. Una vez ha secado, recorto el pedacito que no hemos cubierto porque no lo vamos a necesitar. Y continúo. Rescato una servilleta que ya habíamos utilizado en un proyecto anterior. Curiosamente también para una lata, pero esto va a ser totalmente diferente, ya lo veréis. Y voy a recortar con tijera algunos de los motivos. Un ramillete con una flor en rosa y otra en amarillo. Recupero papeles efímera con partituras que habíamos visto también en otro proyecto estas navidades. No necesariamente tiene que ser este tipo de papel, nos vale cualquiera, incluso no utilizar ninguno. Y si queréis buscar papeles de este tipo, os puedo pasar el enlace donde los he comprado yo, o buscar por internet imágenes en Google y realizar una impresión en casa. Lo que yo voy a crear es una falsa impresión. Primero recorto la partitura por la mitad, en sentido vertical. Y a continuación realizaré un decoupage con los pedazos de servilleta sobre cada una de estas piezas. Como el papel de servilleta es muy finito, simplemente coloco una gotita de pegamento o medium sobre la superficie de la partitura, coloco el motivo y directamente por encima paso una capa de medium para decoupage. Del centro hacia afuera para evitar arrugas y burbujas de aire. Y recorto los excedentes. Como quizás suponéis, el acabado final de este trabajo será vintage, shabby chic. Así que vamos a envejecer todos los bordes de nuestras piezas. Podemos usar una pintura acrílica en un tono marrón a pincel seco, una pátina, por ejemplo, que tengamos, o como en mi caso, tinta en color sepia. Ayudándome de un tampón, iré envejeciendo todos los bordes del pergamino que estamos creando y también de las dos piezas o partituras que necesitamos integrar en este trabajo. Pegaré cada una de las partituras a los extremos superiores de la pieza por la parte de atrás, realizando un decoupage más. Extendemos la capa de medium, colocamos la pieza, fijamos y presionamos bien y a continuación una nueva capa por encima. La pieza ya ha secado, tiene aspecto de pergamino o piel curtida. La parte interior que nos quedaba sin cubrir, he recortado unos trocitos de otras partituras y los he acoplado y pegado por si acaso queda mejor así rematada. Y ahora vamos a colocarles unos eyelets u ojetes chiquititos en color cobrizo en ambos laterales. Yo creo que muchos de vosotros ya estáis adivinando el resultado de todo esto. Tomaré medidas en ambos lados para colocarlos a la misma altura. Y para marcar, de nuevo utilizo mi fabuloso bolígrafo de tinta borrable. Con 1,5 centímetros de separación entre cada uno de los ojetes y comenzando por la parte inferior de la pieza. Colocaré 8 ojetes en cada lado, dejando libre y sin colocar ninguno en la parte superior. Para realizar los agujeros y colocar estas pequeñas arandelas voy a utilizar la Crop-A-Dile, aunque existen otro tipo de máquinas especiales para realizar el mismo proceso e incluso podemos colocarles de manera artesanal. Realizados los agujeros, eliminamos los posibles restos de tinta con calor. Y antes de colocar las arandelas, redondeo las esquinas superiores. Yo voy a hacerlo con una punch o cortadora troqueladora especial para cartulina y goma eva, pero podemos hacerlo perfectamente con una tijera. Simplemente debemos marcar una esquina y realizar el mismo corte en la otra. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito.
Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. Me encanta el resultado. ¿Y a vosotros? Os pido un poquito de paciencia que continuamos con este tutorial. Le toca el turno al siguiente material protagonista de este tutorial, la lata. Vamos a hacerle muy poquitas cosas. Únicamente una capa de gesso o imprimación a la parte inferior de la lata, al borde superior y a los dos aros, esos que habíamos dejado pendientes en el inicio. Dejaremos secar y a continuación una fina capa de pintura acrílica. Utilizo un color vainilla muy clarito. Con papel decorado para scrap vamos a forrar parte de la lata. Escojo un diseño con arabescos en tonos azules, que creo que compensa un poco todo el rosita que va a llevar la parte exterior que hemos montado. Tomo medidas del alto total de la lata y recorto una pieza que cubra únicamente la parte frontal, no todo el perímetro. Recorto y entinto los bordes. Para fijarla a la lata podemos utilizar pegamento tipo block, silicona fría, silicona caliente o, como en mi caso, cola blanca. Y para reforzar, una tira de cinta adhesiva doble cara en cada una de las esquinas, que ayudará en la sujeción mientras va secando y haciendo su efecto la cola blanca. Entinto los bordes inferior y superior y le añadimos un detalle más a esta zona, una puntilla en azul marengo. Y como se presta por color y acabado, le vamos a ir trenzando una fina cinta de raso de 3 milímetros en azul cielo. Colocaré un pedazo de esta nueva puntilla que acabamos de crear en la parte superior e inferior de la lata por encima del papel y para fijar utilizaré silicona fría. Jugando con el diseño resultante de haber ido pasando esa cinta de raso, la parte superior la colocaré en un sentido y la parte inferior en el inverso, o por la parte de atrás. Forraré el contorno interior de la lata y la base, tanto por dentro como por fuera, con el mismo papel para scrap, recortando piezas con los tamaños idóneos y entintando los bordes para que queden más bonitos o pulcros. Recupero el falso corsé. Vaya, ya os he dicho de qué se trata. Y vamos a darle forma para que se ajuste al contorno de la lata y para que las esquinas superiores doblen un poquito hacia afuera. Doblaré hacia adentro sobre un rulo fino de cartón, también podemos utilizar un rodillo de amasar de cocina y en sentido contrario las esquinas superiores. Y cuando tenga un poquito de forma le daré una capa de barniz acrílico a toda la superficie exterior y a las dos bandas laterales interiores que hemos decorado con decoupage y dejaremos secar. Ha llegado la hora de acoplar ambas piezas. Primero sobrepongo uno de los lados para centrarlo y que me quede bien ajustado. Pegaré este falso corsé con silicona caliente a la lata. Lo iré haciendo por partes, habiendo ajustado bien tanto el alto inferior, que quede encajado, como la zona que quiero reservar para que se vea el papel decorativo que hemos colocado. Y a pequeños tramos iré extendiendo silicona caliente y pegando.
estirando muy bien el corsé para que se fije bien tanto lateralmente como en la altura y no se vaya descentrando. Dejaré sueltas ambas solapas, justo el tramo que hemos forrado con decoupage de la parte interior, para que tenga ese juego de movimiento. Y una vez enfriado este proceso, la silicona ha pegado bien, colocaré una cinta finita de raso de 3 milímetros, igual que la que habíamos colocado junto con la puntilla, anudando o trenzando el corsé a modo de cordón, como más nos guste y apetezca. Más o menos sencillo. Comienzo desde abajo para que el lazo y cinta que nos sobre quede en la parte superior. Podemos hacerlo también a la inversa. De momento no voy a recortar los lazos, lo haré cuando termine todo este proceso y para que vaya cogiendo forma el corsé sobre la lata, enrollo un par de rotuladores circulares en la parte superior para que ese fleco quede más marcado y sujetando, haciendo presión, un par de pinzas. Nos queda la última parte de este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Retomamos ahora esos aros que habíamos recortado al inicio y que ya teníamos preparados con pintura e imprimación. Vamos a crear con ellos una nueva tapa para la lata. En cartón contracolado gris de 2 milímetros he recortado dos circunferencias, una con el diámetro interior del círculo metálico y la segunda un poquito más pequeña con el diámetro de la parte inferior de este aro. He recortado también una circunferencia con el diámetro mayor del mismo papel de scrap que hemos utilizado para la lata. Lo pegaré al cartón de 2 milímetros con cola blanca. Pasaré una lija por los bordes para ajustar bien al tamaño y entintaré esa zona. Para fijarlo a la parte superior del aro voy a utilizar silicona fría, una fina capa por todo el aro de cartón y encajaré sobre el aro metálico. Decido complementar, afinar o tapar esa junta, que quede más bonita y mejor rematada, cubriendo esa parte con una tira de perlas chiquititas. Incluyen adhesivo, pero no obstante, para reforzar también le extiendo una fina línea de cola blanca y cubro todo el diámetro. Si bien es cierto, veréis a continuación que después, cuando hayamos acabado la tapa, esa zona no se va a apreciar mucho. Nos podemos saltar este paso perfectamente. Entinto de nuevo o matizo esos bordes alrededor de las perlitas para oscurecerlas, integrarlo todo. Y pegamos el segundo aro de cartón por la parte inferior con cola blanca. Presionamos muy bien y dejaré secar perfectamente. Para evitar que el cartón se despegue por las esquinas o se combe, lo hago colocando un peso por encima. Y mientras continuaremos con el segundo aro. Os cuento de qué se trata. La idea es cubrir la zona superior con una pieza transparente. Igual que acabamos de hacer la otra con cartón, en esta ocasión quiero que sea transparente. Pruebo a cortar metacrilato. Lo intento hacer de manera manual y se astilla. No quiero usar acetato porque creo que es demasiado fino o endeble, al menos el que yo tengo en casa, y me propongo realizar una tapa con resina transparente. Quiero crear una capa de resina que cubra desde esta pestaña de la parte posterior del aro metálico hacia el fondo, apenas 1 milímetro o 2 como mucho. Vamos a ver cómo salvamos los muebles de esta idea. La resina es líquida
y como tal se va a salir por todos los lados. Debemos hacer un molde contenedor alrededor de este aro. No me aventuro a hacerlo con plastilina porque no sé si voy a conseguir hacerlo demasiado hermético y quizás se desborde la resina y estropeo el aro y la idea final. Como tengo la resina o pasta y gum que sirve para hacer moldes, voy a utilizarla para aislar esa zona exterior del aro, que después no se salga la resina. Esta pasta es súper agradecida de trabajar. Podemos hacerlo a ojo, misma cantidad de ambos componentes. Prefiero ir a lo seguro, pesarlos, coger las mismas cantidades y mezclarlas un par de minutos hasta que ambos compuestos queden completamente integrados. Tenemos unos minutos de margen para poder manipular esta pasta resultante antes de que endurezca, porque no tarda mucho, apenas 30 minutos. Había pensado hacerlo o colocar el aro sobre el molde de la libreta de resina que habíamos visto hace unas semanas. Finalmente decido hacerlo sobre el tapete de silicona rosa que estáis viendo en pantalla. Coloco el aro y a continuación alrededor voy extendiendo una tira presionando bien, pegadito al metal y a la base para cubrir todos los huecos, que no haya ninguna fuga de resina después. Y mientras va secando o curando el molde improvisado que acabamos de realizar alrededor del aro, continúo preparando los siguientes pasos. Voy a usar la resina One to One de Resin Pro. Esta resina es muy brillante, transparente y se mezcla en una proporción de volumen 1:1, y en cuanto a peso es un poquito más del componente A que del componente B. Como siempre, seguimos las instrucciones del fabricante. Pesamos ambos componentes, mezclamos durante al menos 3 minutos, dejamos reposar un poco para que se eliminen la mayor parte de burbujas de aire que hayan entrado en la mezcla y a continuación vierto sobre el molde. Para explotar las burbujitas de aire que persistan, paso una fuente de calor por encima, un soplete de cocina, un mechero. Taparé el proyecto para que no le caiga ninguna mota de polvo y esperaré entre 12 y 24 horas para descubrir el resultado. Ha pasado el tiempo suficiente y desmoldo. He conseguido que no haya ninguna fuga con el molde que hicimos alrededor. El resultado me gusta, me convence. Hubiera conseguido una mejor calidad de la resina si el tapete de silicona que he colocado debajo no hubiera estado tan rayado, porque la resina al final replica todos los relieves e imperfecciones que tenga nuestro molde. Pero al finalizar este proyecto ya veréis que esos pequeños detalles no se van a apreciar. Con la estructura de ambos moldes más o menos formada, voy a rellenar lo que será la base, con lentejuelas, purpurinas, bolitas de colores, lo que tengáis o lo que queráis. Podíamos utilizar alguna pegatina simplemente en el fondo, colocar flores secas o alguna silueta mona, como en este caso, que a última hora, antes de cerrar esta tapa, coloco un chipboard con una clave de sol que he pintado previamente con pintura dorada. Lo pego en el centro con cola blanca y vamos a juntar ya ambas piezas. Las pegaremos encaradas. Tratándose de metal y de dos piezas que quiero que aguanten bien, que no se rompan, voy a utilizar un pegamento fuerte de 2 componentes. Quizás con un pegamento de cianoacrilato hubiera sido suficiente. Una pequeña cantidad alrededor de todo el aro, encaro las piezas y dejo actuar el pegamento, colocándole un peso por encima que haga presión, que junte bien ambas piezas y espero mientras el tiempo de secado. Levanto y mirad, esto marcha. Continúo con la decoración del perímetro exterior de esta pieza. La he lijado para retirar parte de la pintura e imprimación que le había puesto al inicio, para no sobrecargar esa zona y que después encaje bien sobre la lata. Con pasta de secado al aire y unos moldes voy a hacer unas tiras con forma de trenza. Realizo 3 piezas iguales, corto las esquinas en inglete para que al unir estas piezas queden mejor rematadas y las pego entre sí y a la base con cola blanca.
presionando suavemente e intentando que la parte inferior quede hueca. Necesito que esa zona encaje, no cubrirla. No quiero que quede sobrepuesta, sino aprovechar que este aro encaja perfectamente en la lata para después hacer un cierre perfecto. Una vez ha secado el cordoncillo de pasta, paso a darle color con pinturas metalizadas, una mezcla aleatoria de cobrizo, rosa metalizado, siguiendo un poco los tonos generales de este proyecto. Cuando la primera capa ha secado, para marcar un poco más el relieve, le voy a extender una capa de pintura acrílica en tono marrón chocolate aguado, levantando un poquito la capa superior de pintura. Que la pintura solo penetre en los relieves y la parte superior quede más clara. Con el color rosa metalizado, por último, a pincel seco iré pasando por encima del relieve y del contorno y finalizaré con una pátina de dedo rosa perlado. Recupero las tiras de perlas que habíamos colocado en la parte interior y como el color no me encaja del todo con el proyecto que tengo en mente, voy a pintar estas perlas con el color cobrizo. 2 manos con esponjilla para no dejar mucha textura, dejando secar bien entre capa y capa. Una vez que las capas de pintura han secado, iré colocando estas tiras hasta completar el perímetro en el borde exterior y sobre la resina. Para rematar la parte inferior, podría colocarle de nuevo una circunferencia de papel de scrap, el mismo que hemos utilizado en todo el diseño, pero creo que va a quedar mejor protegido si utilizo un trocito de fieltro, en un tono gris marengo muy acorde con todo esto. Lo pegaré con silicona fría y solo nos resta juntar ambas piezas, que podáis apreciar el conjunto final. He retirado los palitos al corsé, atamos el lazo y no voy a hacer más extensivo este vídeo, solo contaros que la misma capa que habíamos realizado en resina para hacer esa tapita transparente, la he repetido por encima de las perlas para que toda la tapa quede mucho más transparente y más brillante y evitar así esas rayitas que quedaban marcadas del tapete de silicona. Este ha sido un trabajo de días, de madurar ideas, de pedir consejo y solucionar dudas con amigas. Romanticón, pero me encanta. Sé que me entretengo mucho en muchas de las manualidades que realizo para el canal. Perdonadme si hablo mucho y me enrollo. Intento explicarlo lo mejor que puedo o sé. A veces me complico la vida en exceso, pero es que así soy yo, un poquito apretada. Estoy muy orgullosa de este trabajo, pese a todo el tiempo que os obligo a invertir viendo mis locuras. Espero que os haya gustado. Quería intentar ser un poquito original o ir más allá y poner a prueba mis aptitudes. Espero haberlo conseguido. Bueno, familia, nos veremos como siempre la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!